Buenas, estamos grabando ya hoy la unidad 4 del módulo de las guerras civiles a la Confederación. Y bueno, ¿cómo andan? Espero que ande bien. Y mi esposa va a grabar las anteriores, ya grabó las anteriores unidades, la 2 y la 3. La 3 es importante que veas las cuestiones de la revolución, de la independencia, las cuestiones de que llegan los británicos y demás. Igual te recomiendo que entres a YouTube y busques lo de el programa Algo Habrán Hecho de Felipe Piña en Canal 7 Encuentro. Eso están muy bien hechos esos videos, más para esta primera parte, en donde la parte colonial está muy bien trabajada por Felipe Piña y los conceptos que vimos en la unidad 1 él las trabaja, no directamente con, digamos, la misma acentuación que nosotros le ponemos, ya que esto es un trabajo un poco más académico. Lo otro que hace Felipe Piña es más, disculpa, de ser atractivo para el público. Pero acá principalmente hay tres partes, cuatro en realidad. Si ves en el módulo, está dividido en la primera parte, unitarios y federales, y marca los personajes Rivadavia, Dorrego y Quiroga. Luego va al régimen de Rosas, la generación del 37, Urquiza y la constitución del 53. Pongámonos en contexto. Yo te voy a dar las ideas principales y los conceptos principales que se trabajan y que se ven en estos momentos históricos desde 1820, un poco antes, 1819 aproximadamente, en adelante hasta la Constitución del 53. Luego lo que son los procesos históricos, el proceso de tuvo en conflictividad con tal y demás, eso lo puedes ver directamente en el módulo y me haces consulta de lo que te surja. Pero principalmente, a ver, lo que hay que tener en claro en esta época es que después de la independencia de España, el principal, digamos, exportador va a ser Buenos Aires, ¿no? La provincia que va a organizar, digamos, al resto de provincias que conforman actualmente la Argentina. Nos tenemos que imaginar que la Argentina de esa época no es la misma de actual. Algunas cuestiones sí, en otras no. La cuestión es que Buenos Aires se independizó de la corona de España, al Río de la Plata. El Virreinato del Río de la Plata se conformó en una nación independiente. El asunto es, bueno, nosotros nos independizamos, ahora es cómo nos organizamos para autogobernarnos. Entonces va a empezar diferentes conflictividades, porque Buenos Aires quería seguir con el manejo del juego, de la batuta, en donde ellos están cómodos, felices y contentos, en la pampa húmeda, y poseemos el puerto de Buenos Aires. Entonces todo lo que sale por el puerto de Buenos Aires deja dinero gratis, sin trabajar, y el resto de las provincias del interior tienen que trabajar sola a sola, pero no tienen puerto natural, porque no sale la mercadería por ahí, excepto que la saquen por el norte, pero llevándola hacia el norte va a salir por el puerto de Lima. O tienen que negociar para sacarlos por las colonias y lo que va a ser el imperio del Brasil. Entonces, las comunidades del interior van a tener que necesitan sí o sí de Buenos Aires. Pero ¿qué pasa? Buenos Aires va a llevar a cabo una política muy centralizada en sí. Lo que hoy se dice, por ejemplo, con el término de la coparticipación, es algo que en esa época también se debatía. La coparticipación era como las provincias del interior, bueno, nosotros necesitamos sacar nuestra mercadería, la sacamos. Nosotros te dejamos tanto impuesto, pero vos retribuirnos algo también
de ese trabajo, porque pertenecemos todos a la nación. Así que la Argentina se empieza a estar en un estado cada vez más caldeado, ¿no? Las provincias del interior contra contra Buenos Aires. Así que van a surgir los conceptos unitarios y federales. Son conceptos del secundario y demás, en donde hoy en día el federalismo es más una cuestión homogénea de todas las provincias trabajando en conjunto para la gran nación. Lo que es el federalismo, cada provincia tiene su independencia y al mismo tiempo distribuye mercadería y al mismo tiempo se beneficia de eso, dándoles independencia y al mismo tiempo una cuestión de actuación en el comercio y teniendo su representatividad y demás. En cambio los unitarios no, los unitarios eran los de Buenos Aires y yo soy el centro de todo y todos, viva el liberalismo y viva que todo lo que sale por mi puerto, bueno, yo me quedo con todo porque yo organizo la nación y el resto búsquese la manera de solucionar las cuestiones. Entonces, ahí está la gran conflictividad de lo que va a ser los dos modelos grandes de modelos de país que se estaban debatiendo, ¿no? Entonces van a haber diferentes personajes principales. El principal de todos, yo diría, el que hace, digamos, la punta de lanza de lo que va a ser el Estado moderno actual, el Estado moderno de esa época. Estábamos en la época de la modernidad. Así que muchas de esas ideas modernas y de Estados Unidos y de los estados modernos de la época que se dan desde uno de los principales modelos que se toma es el modelo francés y algo del inglés, y la punta, digamos, de tomar de modelo es las 13 colonias en Norteamérica en vías hacia Estados Unidos, la conformación de su gobierno, que ahí ya no eran más 13 colonias, sino que ya eran un país independiente, ya cada vez conformándose más, y al mismo tiempo que nosotros, Estados Unidos y Argentina se van dando lo que son las expansiones, digamos, territoriales, en donde, digamos, se empiezan a diagramar lo que va a ser Argentina, de lo que va a ser Chile, lo que va a ser Paraguay, lo que va a ser Brasil, y posteriormente la banda oriental Uruguay. Pero vayamos a Rivadavia. A ver, Rivadavia va, a través de su gobierno, va a ejercer diferentes, en cierta medida, modernizaciones. Pero al mismo tiempo, si vemos esos conceptos de antes, de la primera unidad de centro-periferia, marca bien el esquema y se ve ejemplificado directamente la cuestión de que vamos a ser un país de periferia, ¿no? Él va a responder directamente a las demandas y al negocio de lo que decía Inglaterra. ¿Por qué Inglaterra? A ver, Argentina va a ser uno de los principales países exportador. En esa época va a ser exportador de lana y carne ovina. Al mismo tiempo, esa era la producción, digamos, primaria. Era lo que Inglaterra quería. Decía, dame lana y dame carne de oveja porque necesito, porque en mi país está una gran explosión de manufactura textil. Estaban en pleno auge y comercial y bélico con otras naciones. A Francia ya lo habían, digamos, le habían puesto un stop. Napoleón ya había salido del juego en esa época, ya estaba cada vez menos. Y en esta época ya para acá la producción ganadera ovina era la principal. Al mismo tiempo estaba la cuestión de los saladeros. A ver, es lo principal que le da
Dame un segundo que respondo algo. Eh, ajá. Así que estaba buscando la fecha. 1815 es cuando Napoleón ya deja de salir del juego de, de Francia y demás. Así que ya para esta época, 1820, ya Inglaterra era de nuevo el boom del foco de toda una de la potencia de la época, digamos, una potencia marítima, que ya anteriormente lo vimos con las invasiones inglesas, y acá es como que ya se pone más en juego esa cuestión de imponerse. ¿Por qué? A ver, uno diría, uy, la independencia acá en América Latina, en todo lo que es el continente americano se estaba dando. Sin embargo, en esa época estaban dividiéndose las naciones modernas centroeuropeas, estaban empezando a dividir lo que va a ser África. Estaban cada vez avanzando más en la división de África y eran colonias que estaban dando fruto y hasta a veces en algunas cuestiones mejor fruto que lo que es América. La India, por ejemplo. Digamos, la joya de la corona de Inglaterra es la India y la corona de la reina. Y esa va a ser una de las principales, digamos, eh, aquella que absorba y al mismo tiempo produzca algunas materias primas, pero Inglaterra no se quedaba ahí. Era tanto lo que consumía el imperio inglés que demandaba de otras naciones. Argentina era uno de esos que su producción iba directamente a Inglaterra y era uno de los principales, era el principal en realidad de la época, que absorbía todo lo que producía Argentina. Sala era lo que va a ser principalmente ese ganado cimarrón. Eh, Ganado cimarrón se dice un ganado salvaje que cada vez más se va a ir perfeccionando. ¿Por qué? Porque se va a introducir lo que va a ser el alambrado. El alambrado y la separación cada vez y perfeccionamiento cada vez más de la producción ganadera. La oveja va a ser una de las principales ahora, digamos, profesionales. El ganado cimarrón todavía se seguía con la cuestión de lo que van a ser los saladeros. Un saladero que es, digamos, diferentes gauchos acorralaban ganado, se le extraía el cuero, porque el cuero también va a ser de exportación, el cuero vacuno, junto con el ovino, se va a exportar y se van a empezar a lo que son a salar algunos cortes de carne. La carne cimarrona es muy, digamos, no posee, hacer un ganado que camina mucho y demás, no tiene un rico sabor y eran vacas salvajes desde la época de las primeras incursiones hacia la fundación de Buenos Aires. Entonces, no era del todo agradable. Se salaba la carne, se hacían unas tiras y se mandaban. Porque esa carne iba directamente a ser una carne barata. Que digamos Inglaterra decía, no voy a gastar el tiempo en producir eso cuando tengo otros en el planeta que lo produzcan para mí. Argentina era uno de la vía de Argentina hacia eso era aquella que producía eso. Producía lo que era el charque, la carne salada y el cuero. El cuero sí era lo que valía. En esa época, desde 1800, en el 10 ya empieza, en 1820, 1800 hasta 1880, el gran, digamos, absorción y comercialización de pieles animales era altísima, dejaba mucha, mucha, mucha ganancia. Hay estadísticas de la colonia de solamente producción y exportación de pieles diferentes. Desde la principal va a ser la vacuna, la ovina y de otros animales exóticos que venían desde lo que hoy es Misiones, Paraguay, Entre Ríos, pieles de todo tipo. Eh,
Estados Unidos también va a comercializar muchas pieles, principalmente con Canadá, y de Canadá hacia Estados Unidos, o directamente de Estados Unidos a Canadá, y viceversa, y directamente a Inglaterra o algunos países de Europa. A ver, el charque va directamente a Inglaterra. Inglaterra lo distribuye en sus colonias de África y otras, eh, hasta sistemas de esclavistas, porque ellos no dejan de tener esclavos, aunque se digan países modernos, modernos para el hombre blanco. Todo lo que no está dentro del canon del hombre moderno, ese hombre que se dibuja con pseudo smoking, pseudo galera, o todavía galera no, pero una especie de sombrerín. eh, y el hombre de un estado moderno, siempre que se escucha de eso, es la típica hombre blanco, hombre de que esclaviza al otro en pos de la gran nación o la nación y todos esos conceptos rembombantes que hoy en día se vuelven a traer. Así que eso es principalmente la producción que se daba en la época. Y bueno, ¿y qué trae entonces? Su principal, digamos, comerciante es Inglaterra. Inglaterra en eso le va a decir, bueno, a Argentina, bueno, tenés que tener un país más o menos organizado para que yo siga comercializando en mis canales, no quiero comercializar con un salvaje. Así, simple. Entonces, diferentes cuestiones se van a empezar a poner en funcionamiento. La acuñación de una moneda pseudo nacional en esa época unitaria de Buenos Aires. Entonces, en eso se va, digamos, para la modernización de Buenos Aires y demás, se va a pedir lo que en el módulo dice, va, y en otros también se va a pedir un empréstito, o sea, se va a pedir plata prestada. Dame un segundo que yo tengo un... Claro, se va a pedir un préstamo a la Baring Brothers por 1 millón de libras, con el objetivo de crear pueblos en la frontera con los indígenas, o sea, para la expansión de los límites nacionales, ¿no? O sea, ahí nosotros tenemos que ver cuál es el concepto que se empieza a manejar. Bueno, el concepto que se empieza a manejar es el concepto de nación. ¿Qué involucra tener una nación? Bueno, primero, principalmente fronteras bien marcadas, un lenguaje que nos unifique a todos. En esa época es aberrante hablar así, ¿no? Pero bueno, eran los conceptos de la época, tener un lenguaje, un color de piel que nos homogeneice a todos, el himno, todo lo que vamos a ver en la cuestión de esa historia mitrista de los héroes nacionales y demás, es cuando acá cada vez se remarcan más y se van directamente a lo concreto, de algo que se muestra a través de la literatura o de las cuestiones históricas de cómo contar la historia, bueno, acá van directamente a lo bruto, a lo concreto. A lo concreto que, bueno, desde acá vamos a expandirnos, vamos a marcar fronteras, vamos a hacer leyes, vamos a legalizar todo lo que era ilegal en la época, ¿no? Todo lo que, digamos, se fue el administrador que era España. Bueno, ahora cómo nos administramos. Bueno, ahora vamos a tener que formular nuestras leyes, tener nuestros abogados, tener nuestro gobierno, tener nuestro congreso. En estos congresos, ¿cuántas provincias van a conformar? Bueno, ¿cuántos habitantes conforman? Bueno, ¿qué es un habitante para la ciudad de Buenos Aires? Bueno, son aquellos hijos de aquellas familias, de buenos vecinos que conformaban el cabildo. Bueno, el sistema de cabildo es un sistema obsoleto y viejo, se va a tener que modernizar. Bueno, todo eso necesita plata. ¿Qué pasa? Con el sistema unitario, todo lo que salía por Buenos Aires, bueno, quedaba en algunas manos y no se distribuía, no había un sistema, digamos, de Estado presente para que pudiera organizar más o menos bien. Imagínense un Estado presente de esa época. Es un Estado presente hasta en vías de desarrollo del modernismo, digamos, porque ni siquiera lo era. Si Europa se está, digamos, arrancando los pelos
y arrancando las investiduras para conformar y crear lo que el concepto y qué conformaba un Estado moderno, acá, digamos, estábamos en la barbarie, atando todo con alambre y recién estaba llegando el alambre acá. Así que bueno, eso es algo. Luego otra cosa más que siempre se toma, y acá uno es, y bueno, el módulo desarrolla bien, fíjate, léelo, lo que no, en realidad no es muy complejo lo que es lo de la Bering Brothers, pero con esa cuestión se marca bien, bueno, ya éramos una nación de la periferia y, y cada vez se va marcando más y hay cuestiones en la historia que nos marcan por qué somos de la periferia y quién nos hace ser de la periferia, ¿no? Ya directamente ahí, desde Rivadavia, desde los primeros gobiernos que se empezaban a organizar, ya estábamos directamente en dependencia de quién nos compraba la mercadería prima. Estábamos hablando de salado, carne ovina, ni siquiera todavía entramos en la época de producción agroexportadora. Estábamos con el sistema ganadero y un sistema ganadero digamos, para la época ni siquiera era moderno, porque no había ni siquiera cuestiones de los alambrados empezaban a marcarse, eh, o sea, marcarse tanto a nivel territorial de la nación, ni siquiera todavía se sabía lo que era desde la pampa húmeda de finales hacia el sur. Eh, Ni siquiera se tenía un diagrama de lo que era Buenos Aires, pero ni siquiera era algo que se tenía un asentamiento o se empiezan ahí a financiar cuestiones de asentamiento para que pobladores, gauchos, puedan poblar y ahí entra lo que es el sistema de efiteusis. Es un concepto romano. Eh, Está, a ver, para la época era una genialidad, ¿no? Eh, Todo aquel que era ciudadano, además, que tenía la capacidad de producir, digamos, producía esa tierra que el Estado se la daba como en alquiler, como te la doy en concesión para que vos la produzcas. Bueno, ahí es lo que empieza el gran crecimiento de esos grandes terratenientes con grandes tierras y producción eh, de vacas y de ovejas. La oveja va a ir con el tiempo, aunque era el gran boom, va a ir siendo desplazada cada vez más por lo que es el ganado ovino, porque con Inglaterra se va a traer ganado específicamente para producción de carne. La Hereford y la Aberdeen Angus, esas vacas negras o las que son marrones, esas dos las principales, acá se va a perfeccionar lo que es la raza, digamos, se va a aclimatar, se va a entremezclar con ese pequeño cimarrón y van a ir cada vez ganando más, digamos, preponderancia. La ley de Fiteusis va a ser una ley que va a dar en concesión la producción y va a sentar las bases de esa sociedad, de esos terratenientes que controlaban y van a controlar lo que va a ser la política de los 2 años. Porque a la concentración de tierra, a la concentración de producción, ahí imagínate que la gran abundancia de tierra, no es acá como se vive en otros países. Imagínate que acá digamos, un productor raso, o sea, el medio pelo de todo el pobre, tiene un mínimo de 500 hectáreas. 500 hectáreas de producción. Producción en esa época va a ser cada vez más oveja y menos vaca, y después se va a ir dando vuelta. Ahí vamos a llegar a la figura. Hay diferentes modernizaciones que va a nombrar el módulo. A mí, yo la que veo principal es la económica. ¿Por qué? Porque la económica va a repercutir directamente, como en el día de hoy, en la política. Y la política va a ser funcional a ese crecimiento productivo. Esa concentración de ese capital primario, ¿no?
de ese capital primario salvaje, empieza cada vez a modernizarse más y a hacer concentrar en pocas familias gran capital. Y va a surgir diferentes personajes. Y van esos personajes a ser actores funcionales y directos de la política. ¿Por qué? Porque vos para comercializar directamente vas a necesitar de la política. ¿Por qué? Porque si sos del interior vas a querer tener una coparticipación nacional y que la nación te respalde en tus comercios. Si querés sacar, bueno, digamos, dejame un pedazo del puerto de Buenos Aires y no me fajes con los impuestos para que yo pueda sacar mi materia prima. ¿Y por qué? Porque yo puedo traer mano de obra pseudo esclava de los gauchos, por ejemplo, los guaraní del norte. O sea, imagínate que en la época se comercializaba con indios directamente. O sea, la película La Misión, por ejemplo, no solo es un retrato de cómo el Estado moderno rompe directamente con eh, con cuestiones del Vaticano directamente, intenta separarse lo más posible, en donde quiere dejar bien asentado, bueno, esto es el Estado y funciona así, y esto es el ejército de Dios, los jesuitas, que responden a su Estado, el Estado del Vaticano. Y bueno, no quiero un Estado dentro de mi Estado. ¿Entienden cómo va la cosa? Por eso La Misión, la película antigua, si quieren la podés ver, está muy buena y representa eso, es una visión. Por eso va a ser el gran, digamos, quiebre entre lo que va a ser el Estado del Vaticano y los estados modernos, ese quiebre entre esa separación de Estado dentro de Estado, y entonces el Vaticano va a tener que modernizar sus cuestiones de cómo actúa dentro de los otros estados modernos. Entonces, reformas políticas, políticas laborales, entonces aparece ya cada vez más la figura del gaucho, se va modernizando, porque el gaucho no lo podemos ver con la misma mirada de hoy. Hoy el gaucho es un símbolo nacional. En esa época, entre unitarios y federales, el gaucho era un personaje que fue cambiando, era muy cambiante. Vos, por ejemplo, si ves la literatura nacional, que es el Martín Fierro, vos ves un Martín Fierro que reniega de la actuación del Estado en la primera parte, en ese Estado opresor que divide, que intenta imponer su ordenamiento, ¿no? Por la milicia, por la expansión fronteriza. Todo eso es la primera parte de la huida del Martín Fierro. Pero la avenida, cuando vuelve, ya es otra visión. Ya es un Martín Fierro ya que tiende a la unidad, al buen diálogo, al negociar con el Estado está bien, es presente, es amable, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque el Estado es moderno, tiene que ejercer otro tipo de visión. Entonces, y también ahí hay unas cuestiones entre, o sea, la figura de unitarios y federales la vas a ver constantemente hasta, digamos, la caída de Rosas. Hacia ese momento va a ir constantemente. ¿Por qué? Porque van a surgir diferentes figuras como lo que va a ser Dorrego y lo que va a ser la muerte de Dorrego y lo que va a ser hacia digamos, la inyección y la metida directa en la figura de ese caudillo que va a ser Rosas. Se usa el término caudillos de todos estos personajes, Dorrego, Quiroga, depende en qué ubicación están las figuras de los caudillos. ¿Viste con la historia, esa nueva historia revisionista y demás, y la nueva historia? Bueno, se traen justamente acá como el módulo, está escrito una nueva historia, en una historia más crítica y demás. No solo ves la cuestión internacional, estás viendo cómo la Argentina juega en ese vaivén, porque estábamos interconectados directamente con Inglaterra en ese comercio. Bueno, en ese comercio después van, bueno,
¿qué pasa? ¿Qué es la modernización? Bueno, ellos nos prestaron dinero. Bueno, ahora que nosotros ¿qué tenemos? Necesitamos financiar nuestro para que empezar a tirar líneas de telégrafo. Líneas después van a ser líneas de la modernización hacia lo que es el ferrocarril, ¿no? Los primeros prototipos de ferrocarriles y demás. O sea, imagínate las primeras vías, que era nada, era por ejemplo de la Casa Rosada hasta lo que va a ser 11. Y lo que se va a dar en esa época de 1820 y demás va a ser, por ejemplo, todo el relleno eh, de lo que hoy es el núcleo duro de Capital Federal, por ejemplo. Imagínate que eran zonas pantanales desde 11, desde una parte de Caballito 11 hasta la Casa Rosada. Todo eso se va a ir rellenando y se va a ir poniendo cada vez más alto en tierra, ¿no? Para que la gran crecida del Río de la Plata no inundara tanto. O sea, se le va ganando cada vez más tierra al mar. ¿Para qué? Porque el estar en mejor conexión con el puerto, con la salida de lo que son las dársenas, hoy lo que hoy uno va a Puerto Madero y ve todos esos edificios bonitos que parecen galpones, esos galpones eran para una cuestión moderna, no en esta época, sino se van a empezar a construir lo que eran los grandes almacenamientos de granos. Algunos van a ser frigoríficos. Más adelante se va a ver la que son la cuestión frigorífica de la producción. Y lo que vas a ver al costado, hacia lo que es el Ministerio del Interior de la Casa Rosada, o sea, vos estás mirando de frente a la Casa Rosada hacia tu izquierda y bajando sobre, no me acuerdo la calle, Paseo Colón, y bajás, vas a ver todos esos arcos, vas a ver un montón de edificios con unos arcos, bueno, todos esos arcos que se dan, todos esos edificios de la parte baja, después de arriba se le van a agregar, pues todo eso conformaban ferias comerciales. Ahí se comercializaba, eran, digamos, lo que Florida es, hoy no sé tanto, pero en esa época eran las Floridas de la época, porque era la zona comercial, digamos, burda, carnes, cereales, cosas de que consumía la gente en su día a día. Eran como, digamos, la cuestión popular de la época. Luego se va a ir cada vez haciendo más chic o más elitista, entonces se va a separar y va a formar otras calles como va a ser la calle Florida, la calle Rivadavia. Esas calles van a ser más cada vez dedicadas y perfeccionadas para la clase alta. La élite se va a apoderar de esas calles y empezar a diferenciarse de otras. Sin embargo, después la cuestión popular y demás va a avanzar y va a tomar esas calles para sí mismo. Va a haber diferentes reformas, reformas del clero, va a intentar ir separándose cada vez más el Estado de la acción directa de las cuestiones del Vaticano, aunque siempre va a haber alguna reminiscencia. Y bueno, y después van a ir con lo que son las guerras con el Brasil y luego mucho más adelante se va a ver lo que es la conflictividad con Brasil siempre va a existir. ¿Por qué? A ver, Brasil va a mantener un sistema de producción que se va a asemejar mucho a la Argentina, a lo que va a ser la Argentina. Sin embargo, Paraguay y Brasil van a estar unidos en lo que va a ser la producción y exportación de mano de obra esclava. Entonces, ¿qué pasa? Argentina tenía entre sus territorios a lo que hoy es Misiones. Misiones y lo que va a ser toda la banda de la Mesopotamia va a tener mucha mano de obra guaranítica. Entonces, esa mano de obra esclava van a tener incursiones de cazadores de hombres, lo que se denominan, para tomar a esos indios y llevárselos a su territorio, ¿no? Hasta el día de hoy todavía hay indios en Misiones, descendientes de esos de esas poblaciones autóctonas que ven con, digamos, con crítica directa a la gente paraguaya y la gente de Brasil. ¿Por qué los cazaban a ellos
Desde esta época, durante añares, los cazaron y las misiones tenían un respaldo de seguridad a esas comunidades. El Estado argentino brindaba, aunque mal pese y demás, aunque suene extraño, representaba digamos, un seguro para que no te esclavicen y te lleven hacia a las producciones de bananos o producción de caucho que se daban en Brasil y hacia otros territorios más hacia el norte. Eso va a ser una parte, después va a haber incursiones por territorio y por qué más. A ver, Inglaterra siempre va a ser un inyector de capitales. Esa cuestión que viste ahí con las cuestiones de... Ahí se me fue el concepto, que lo vimos. Dame un momento que lo tengo. Sobre ese esquema de Latinoamérica, viste, con el consenso de Washington y demás. Ese centro y periferia, la anomía, el incumplimiento de la ley y demás. Bueno, Inglaterra desde esta época va a inyectar capitales. A veces las van a sorprender los mismos estados latinoamericanos, como Argentina con Rivadavia y después con Borrego también toma un parte más de deuda, no tanto, para generar su modernización del Estado. ¿No? Y en esas modernizaciones van a haber campañas por acrecentar, digamos, los límites del Estado, plantar bandera e ir en contra. Y también es una cuestión de Inglaterra se va a inyectar siempre mucho capital de lo que va a ser Argentina y lo que va a ser Brasil y algunas cuestiones de Chile también. Inyectar ahí capital como para decir, bueno, ustedes respóndanme a mí, ayúdenme en mis capitales para que ningún político se subleve, ¿no? Y en eso va a entrar la figura de Rosas, en donde le va a decir, bueno, yo converso con vos, pero te pongo un stop. Entonces hoy en día se conmemora ese parate que le hace Rosas, por ejemplo, a las incursiones que hacía Inglaterra acá, que quería plantar su bandera, porque de pronto Rosas empezó a buscar otros comercios y a expandir su comercio cada vez más y a ponerle un stop y a ponerle el precio de su ganado a Inglaterra. Entonces ya no, la Inglaterra no le empezaba a gustar, en algún momento sí y en otro no, porque a la figura de Rosas, aunque muchas veces se lo categore de un dictador, fue un dictador para la época, pero tenía algunas cuestiones con la defensa nacional. A ver, el concepto de esa época que se manejaba y demás, de crear una cuestión homogénea y todo, que nos amalgame, que ir en busca de un ejército propio todo junto y demás. Bueno, Rosas es el primero que empieza a hacer esos experimentos y llevarlos a, digamos, a la acción concreta directa. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, lo que uno dice hoy la divisa punzó y demás eran cuestiones de la época que homogeneizaba, ¿no? Que creaba una especie de orden entre tanto caos y tantas cuestiones entre federales, unitarios, que aquí, que allá, que el interior, que el centro, que Buenos Aires, constantemente tiradas y pujas políticas entre diferentes jefes caudillos, ¿no? Eh, digamos así, no había un gobernador propio en cada una de las provincias, era un figurete, sí lo había, y estaba más dedicado a las cuestiones de abogacía, de poner orden, de poner un coso, pero quien llevaba, digamos, quienes tenían el financiamiento para bancar ejércitos, porque el Estado todavía no estaba del todo armado, se estaba conformando cada vez más, era, digamos, esas figuras, esos grandes productores de ganado, en donde tenían sus ejércitos privados, en donde el gaucho cada vez más va a tomar esa figura de, digamos, de soldado, así. eh, ¿Y qué pasa? La figura del gaucho va a ser una figura en donde va a tender a homogeneizar a todos. Es después de, digamos, después de Rosas, después de lo que va a ser el Martín Fierro, ese gaucho
que va a ser perseguido en algunas cuestiones más con Sarmiento. Ese gaucho mal entretenido que no hacía bien a la nación, que era una nación recién nacida. Después de él va a tomar otra figura, una figura, y Rosas toma bien la figura del gaucho. ¿Por qué? Porque Rosas va a ser un caudillo que va a tender a la homogeneización. Va a negociar con las comunidades afro para juntarlas y conformar ese prototipo de nación que él buscaba, ¿no? Va a comercializar y hacer, digamos, trueques directos y los va a conformar dentro de sus filas a las comunidades autóctonas. ¿Por qué? Eran las que conocían el territorio, las que sabían de qué, hasta qué frontera, hasta qué río y demás era tal lugar. Las incursiones que se dan con Rosas y los límites que se le pone, digamos, bueno, esta es la frontera que se le ganó al indio y de acá para allá va a haber otra frontera. Van a ser, digamos, para la época muy modernas. En mi escuela secundaria Rosas se lo defenestró totalmente. Cuando yo estudié, bueno, Rosas tomó otra figura y de donde yo soy de Matanza, Rosas está, y digamos, en un pedestal y una reivindicación histórica muy importante. No se lo deja de criticar por las cuestiones, digamos, que él llevaba a cabo a través de lo que va a ser la mazorca y de sus ejércitos de organización, porque no son, digamos, fueron así, pero digamos, no se lo puede no criticar a eso, porque si lo vemos desde el ojo de hoy, es totalmente criticable eso. Bueno, ahí dice, con Rosa, las políticas nacionales, como ya te mencioné, más o menos, el reparto de la tierra, cómo se reorganiza la tierra y demás. La ley de Ufiteusi sí se va a seguir practicando. eh, a ver, se la derogó, pero hasta el día de hoy todavía hay una cuestión activa en lo que es esa norma, ¿no? Eh, es un término hasta de colonización ancestral, ¿no? Y que las naciones todavía hoy practican en ciertos ámbitos. Terrenos fiscales, los terrenos que pertenecen a esa nación y donde alguien, bueno, le dijo a la municipalidad, che, esto te pertenece a vos, mira, planto bandera de aquí a acá, te pago los impuestos y en tal año me lo das. Listo, ya está. Bueno, entonces sí, te pago los impuestos y te lo doy en concesión. Es una acción indirecta porque el Estado muchas veces, al tener tantas tierras, no tiene la gran administración de todo lo que tiene, entonces no sabe. Entonces muchas veces la sociedad misma es la que le dice al Estado, mira, poblé, bueno, ahora dame la legalidad de lo que poblé. Cuando se habla muchas veces en política, oh, usurparon tierras y demás, bueno, usurparon tierra 50 años y ¿qué pasó? Y bueno, ahora el Estado tiene que hacerse presente y legalizar esa usurpación ilegal, pero que bueno, que el Estado nunca administró ni se hizo cargo. Bueno, después va a haber una conflictividad ahí muy importante en lo que va a ser Urquizas, la Constitución de 1853, porque en 1820-26 va a haber prototipos de constituciones, pero la del 53 es la que da digamos, ya estaba pseudo redactada, pero es la que le va a dar, digamos, ya la cuestión de ese Estado moderno ya ahí plantado, mira, desde 1820 a 1853. Y da tanta la conflictividad interna y organización del territorio y de los diferentes pujas comerciales que había, que hasta esa época, bueno, se hizo la primera constitución ahí ya con todos los planteamientos civiles, sociales, la cuestión del hombre libre y bla, 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 que si agarras la constitución lo vas a ver, bueno, ahí en 1853 se pone. Y bueno, va a haber dos pujas principales. Una al interior, que va a ser Urquizas, en lo que va a ser los ríos del interior, en su comercialización, la liberación de los ríos, esa coparticipación que hoy en día se dice, bla, 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 bla. Acá estaban en una puja directa política. ¿Por qué? A ver, Rosas se decía federal y todo, pero
la concentración del poder seguía siendo de Buenos Aires y estaba en Buenos Aires. Urquiza se va a batir a duelo, a guerra constante con Rosas. Y no solo eso, sino otros capitales. Capitales de Inglaterra. Esos capitales van a llevar a que Rosas llegue a un estado de desgaste de su segundo gobierno, en donde ya el poder, que él había unificado todos los poderes en sí, eso creía malestar. Bueno, a ver, en un estado en donde vos estás en una constante conflictividad con otros terratenientes, en donde se te unen, en donde se te van, en donde te clavan el puñal, en demás, la mayoría de los dictadores concentran todos los poderes en sí por una cuestión de, bueno, yo organizo todo, comercio todo y nadie me evito y minimizo toda acción directa en que mi vida pueda peligrar. Entonces, ¿qué pasa? Otras potencias, políticas nacionales, ante agresiones externas de Inglaterra, de comercialización y demás, y pagos de deuda y otras cosas, van a hacer que Urquiza avance y lo, digamos, no solo Urquiza, sino otros terratenientes también avancen y lo muevan a lo que va a ser a Rosas. Luego va a haber diferentes, digamos, una seguidilla de modernizaciones del Estado. A ver, pasamos por esa cuestión de Rosas, Quiroga, segundo gobierno de Rosas, lo que va a ser la generación del 37, esa generación, digamos, moderna. ¿Por qué? Acá ya empieza desde Quiroga y demás a generarse lo que van a ser las primeras universidades. ¿Qué son esas primeras universidades? A ver, vos cuando te generas un Estado vas a necesitar administración burocrática, diferentes ministerios. ¿Por qué? Vas a empezar a comercializar cada vez más fuerte, vas a necesitar tener un sistema contable que te diga, bueno, entró tanto, sale tanto, porque la globalización es algo que se va perfeccionando. Se empiezan a dar los primeros modelos de bolsas, bolsas de la época moderna, a ver cuánto dinero entró, cuánto dinero salió, cuántas libras, porque Inglaterra va a ser la que ponga la libra como la moneda que englobe a todo el mundo y rija durante esos años, durante casi un siglo, el comercio de la época, porque era el comercio marítimo y los piratas los que gobernaban los mares eran los ingleses y ellos ponían las reglas de ese trato. Entonces, a esa modernización hay que crear universidades. ¿Por qué? Porque necesitas burócratas, necesitas abogados, contadores, profesores que generen a esos burócratas del Estado para que administren y te ayuden a administrar esas cuestiones del Estado moderno. Y va a seguir la modernización. Imagínense que la modernización del Estado es una modernización directa también de la sociedad. Las ideas que se veían en Europa se aplican directamente acá y a veces hasta se empujan y se atornillan como si un tornillo no arroscara, se empujan a la modernización. A ver, la modernización no es algo que se da de un día para el otro, es algo que se va dando en un proceso. A ver, la caída de Rosas trae una convulsión y un, digamos, un efecto de bisagra en lo que va a ser la cuestión del Estado. La reforma del 53, la Constitución Nacional del 53, es un avance en esa modernización de ese Estado. Entonces, ¿qué pasa? Va a darse lo que es un proceso de organización nacional y, digamos, se lo toma como el primer presidente, digamos, moderno, después de esos ida y vuelta de esos
terratenientes, ¿no? Diferentes terratenientes, diferentes gobiernos que no tenían, digamos, el no como gobierno, pero eran más administradores, organizadores, como van a ser los triunviratos, la figura de Rosas, la figura de Urquiza. Bartolomé Mitre, por eso se lo llama el asiento de Mitre, ¿no? El presidencial, va a ser el primer presidente de un estado, digamos, que tenga todas las características del estado moderno en 1862. Desde 1810 hasta 1862, todo ese proceso es un proceso de organización de un estado moderno que sufrió la Argentina. Sin embargo, esa formación de Estado no dejó de comercializar y ser de influencia y ser partícipe de las acciones internacionales en el comercio con Inglaterra. Entonces, ese centro-periferia lo vemos reflejado en las cuestiones comerciales. Porque si no vamos a lo político, vamos a ver algunas cosas, pero medias escondidas. Entonces, la ley de Fiteusis, en la conversación directa con la banca de Inglaterra, el empréstito, la modernización del Estado, todos esos son centros periféricos. ¿Por qué? Porque esa modernización va en consonancia y directamente relacionada con las demandas y las necesidades de Inglaterra en ese momento. Nosotros nos modernizamos y se modernizó la Argentina y todo lo que digan decir de la generación del 37 y la generación del 80, toda esa sociedad rural se modernizó porque Inglaterra le decía voy a comercializar con hombres modernos. Entonces en esa modernización los hombres, digamos los terratenientes, los pseudo brutos de acá, se modernizaban en pos de lo que exigían sus compradores. Nada diferente a lo que hoy se vive. Así que bueno, vamos a dejar en 1862 con ese primer presidente que va a ser Mitre y nos vamos a ir después a lo que va a ser, esta es la unidad 4 con esa conformación de ese estado premoderno, se podría decir, hacia, luego va a ir hacia bueno, es otra división, hacia el régimen oligárquico y reformas democráticas. Línea de tiempo 1880-1938. Julio Argentino Roca. Yo le digo el modernizador que cierra el ciclo y abre un nuevo, porque ahí es cuando él moderniza y le da el cierre a la modernización del Estado. Marca las bases totales. ¿Por qué? Porque ya sus antecesores ya lo habían marcado. Entonces él va a darle ese cierre total a la modernización de un Estado. Modernización de un Estado de esa época. No me tilden de que yo justifique las acciones de Roca. Es como se lo ve en historia a esa modernización, a esa puja que se da de nuevas ideas que entran con inmigración. Entonces, acá hay que ver diferentes modelos y pensamientos que empiezan a entrar en conflicto mucho antes de, digamos, mucho antes de lo que va a ser Mitre. Más o menos Mitre ahí. Pero sí, vamos a ver, yo voy, después te voy a, bueno, igual lo puedes ver en una línea de tiempo. A ver, rápidamente. Ya te digo. Acá un librito que va rápido. A ver, tenemos Mitre, a ese primer presidente pseudo moderno que va a marcar las bases. ¿Por qué? Porque ya tenía una constitución con un voto pseudo popular, digamos, una cuestión democrática en donde lo avalaba, lo sentaba en las bases de lo que es el Estado argentino actual. Luego va a tener la guerra del Paraguay, esa conflictividad.
Luego va a venir Sarmiento, otro modernizador que a través de la educación, Avellaneda y Julio Argentino Roca. Ese proceso que se da de modernización hasta Roca es lo que se considera lamentablemente la modernización del Estado argentino de la época, y cómo ese estado de modernización va en consonancia de la cuestión agroexportadora. Ya ahora entra de lleno ahí el concepto de ese agroexportador, y grabátelo bien en la cabeza, porque ese es el modelo argentino desde 1810 hasta la actualidad, se podría decir, pero con la Constitución y hasta Argentino Roca y posteriores, pero con Argentino Roca le da todo, digamos, todo el organismo del Estado en función de ese modelo. Es el modelo agroexportador. A ver, no lo veo reflejado acá con una cuestión o un concepto a tenerlo en cuenta. A ver en la siguiente unidad si lo remarca bien, porque yo no lo he encontrado en el módulo, pero no. No. Luego de ese modelo va directamente a lo que va a ser primera presidencia de Perón. Pero aquí, próximo video, si Dios quiere, lo trabajaré el jueves. La unidad, lo que va a ser la 7 y la 8 para mandártelo. En donde acá marca la cuestión de esas nuevas ideas con la inmigración y demás. Pero vamos a dejarlo ahí, acá en esa cuestión de modernización del Estado. Y para mí la figura es Julio Argentino Roca, en donde ese modelo agroexportador se remarca y va a, digamos, a entrar en conflictividad con las ideas de inmigración que Sarmiento había propuesto, que había dejado ingresar nuevas ideas al Estado a través de la inmigración. Y ahí van a entrar en conflictividad. Pero bueno. Está bien. Yo dije la 4, acá está la 5, Organización de la República Liberal. A ver. Campaña contra los indios. Bueno, el territorio con los indígenas. No. Acá está, modelo agroexportador. Modelo agroexportador y la inmigración. Expansión ferroviaria y demás. Ese modelo agroexportador yo te lo voy a marcar. Pero eso, en mayúscula, modelo agroexportador, es lo que la punta de lanza, el que arma todo el organismo de modernización, esa modernización del Estado en función de ese modelo para hacer las bases. Así que, atenta, acá ya terminamos con la cuestión de los unitarios, los federales, Urquiza y la Constitución del 53, cómo se rearma toda la política y demás. Es importante tenerlo, es en función de lo que va a ser Inglaterra. Es muy posible que haya ahí un ida y vuelta. La cuestión de Rosas, míralo bien, la cuestión de los caudillos, esa figura ahora local que se reivindica con esta nueva historia. Pero todo esto va a desembocar en la unidad 5, en esa organización de la República Liberal que dice el módulo. A ver, siempre va a haber liberalismo hasta creación, vamos, hasta la inyección directa de lo que va a ser el peronismo y las figuras populares. Pero por el momento va a haber liberalismo y alguna cuestión en función siempre de los grandes terratenientes y las grandes familias
que con esa ley de fiteusis que empezaban a acrecentar y a absorber capital, cada vez más se van a ir dando familias y grandes terratenientes que estén directamente entrelazados y en conexión con los comerciantes en Inglaterra y en Europa. Principalmente siempre se va a dar en Inglaterra. Con Estados Unidos no vamos a comercializar mucho hasta, digamos, la entrada del peronismo y la entrada hacia lo que va a ser la Primera Guerra Mundial. Ahí vamos a comercializar más con Estados Unidos, pero principalmente Estados Unidos siempre va a ser una competencia directa con Argentina. Así que presente a tener claro esos conceptos y tener conceptos bien claros hacia dónde vamos, que es hacia el modelo agroexportador. La generación del 80, Julio Argentino Roca, y las bases, ya las bases, todo el cimiento puro que va, digamos, a darle toda esa unidad burocrática estatal a la modernización del Estado argentino, que lo vamos a ver con Argentino Roca, y modernización en donde no se ve con los ojos de hoy. Es otra mirada el de la época sobre la modernización. Era la modernización de los estados, mal dicho, pero en realidad sí del hombre blanco, lamentablemente, en donde se dejaba fuera a todo aquel otro de otro color y de otro país y de otra cultura, se la dejaba de lado y solo se marcaba un modelo de nación moderna. Por eso Rosas a veces es tan lindo de verlo, en donde él, siendo un dictador, en donde en su figura estaban todos los poderes, él comercializaba y tenía un diálogo directo con las culturas afro, con los pueblos autóctonos, en donde respetaba y comercializaba directamente. Así que nada más, es un video largo y anda viéndote si querés los de Algo Habrán Hecho de Canal 7 de Felipe Viña, que están muy buenos para ir cerrando esas ideas. No te entretengo más, nos vemos en el próximo video.